Dios les bendiga, amados hermanos, un gran shalom. Espero que sean muy bienvenidos y vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre Celestial, estamos aquí, Padre Santo, reunidos para oír de ti, Padre. Oír tus palabras, oír de tu revelación. Estamos, Señor, dispuestos, con un corazón dispuesto ante ti, para que usted nos revele su sagrada palabra. Le pido, Señor Jesucristo, de que bendiga y proteja a cada hermano, a cada hermana, que se reúna con nosotros, y aquellos que no pueden reunirse también, Padre Santo. Ayude, Señor, al que esté cautivo, ayude, Padre Santo, al que esté afligido, Padre mío, para que con plena libertad puedan escuchar de su sagrada escritura. Esto se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 11, versículo 4 al 7. Leeré en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Amén. Nos damos cuenta que el pueblo de Israel es un pueblo especial. Es un pueblo en el cual el Señor nuestro Dios hace una diferencia entre el egipcio. Y nosotros somos un pueblo especial. Dios hace una diferencia entre los egipcios y nosotros. Amén. Así que Dios les bendiga, hermanos. El título para hoy es Tipologías espirituales acerca de la pandemia actual. Tipologías espirituales acerca de la pandemia actual. Amén. Esta pandemia del COVID-19 ha traído ciertos tópicos, ha traído ciertos parámetros, cierta información, la cual uno la puede dar un vuelco espiritual. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que son contra espíritus y potestades. Ahora, ¿qué es el COVID-19? Es un virus. Es un virus, lo cual ha generado una pandemia. Y una pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende por muchos países, por muchas zonas, y que ataca a casi todos los individuos de una cierta localidad o una región. Hace poco, cuando seguimos esta serie de mensajes de la simiente de la serpiente, hemos dicho que la simiente de la serpiente es un virus. Y este virus del COVID-19 provoca muerte natural. El COVID-19 es un virus que provoca una muerte natural. Pero el virus de la simiente de la serpiente es la que provoca no una muerte natural, sino que una muerte espiritual. Y hoy en día, el jinete del caballo amarillo está matando a diestra y a siniestra, matando con muerte espiritual. Es un virus que se mete a la gente, es un virus que se mete a aquellos miembros de iglesia y son dañados con muerte espiritual. La iglesia católica, están todos muertos, están todos contagiados con este virus de la simiente de la serpiente. La iglesia católica terminó por contagiar a las denominaciones. Y lo peor de todo es que este virus, después de que se propagó por cada denominación, lo peor de todo es que este virus empezó a contagiar a iglesias que dicen creer el mensaje de la hora.
Muchas iglesias que dicen creer el mensaje de la hora están siendo contagiadas con este virus de simiente de la serpiente. Solamente basta con una persona, que contraiga el virus y comience la infección. Solamente basta con un solo individuo que se presente y puede generar un contagio extremo, puede generar un brote extremo. Una persona solamente puede contraer un brote epidémico en una cierta localidad y que el virus se propague de manera insospechada. Así es como han entrado los virus de falsas doctrinas, los virus de dogmas, los virus de falsas enseñanzas, los virus del nicolaísmo. Han entrado, han sido injertados a iglesias que dicen creer el mensaje de la hora. Y hubo un momento en que el virus de la simiente de la serpiente se apoderó de un hombre dentro de una iglesia del mensaje y empezó a decir: el profeta se fue, pero no se preocupen, el profeta dice, después de mí vendrá otro que tomará el mensaje. Así que este hombre empezó a decir: no se preocupen, yo soy un octavo mensajero, yo soy el nuevo profeta. Y bueno, esa falsa doctrina fue una infección, es un virus que, porque muchos prestaron atención, fueron infectados, fueron contagiados con esas falsas doctrinas. Ellos han sido infectados con un virus, lo cual los mató espiritualmente. Hay un africano llamado Filikaku. Hay un africano, y él dice ser el octavo mensajero. Él se titula como el profeta, el octavo mensajero de la medianoche. Y ese hombre toma la Biblia y dice: esto no sirve, y la quema en una fogata. Toma un mensaje del profeta y lo quema en una fogata. El tal es un hereje, el tal es una abominación andante, el tal va corriendo al infierno. Pero lo peor de todo es que ese hombre, con esa doctrina tan poco cabal, esa doctrina lunática, logró contagiar a muchos que decían creer en el mensaje, en la Biblia, en el mensaje del profeta. Y todos ellos fueron contagiados con este virus que propagó ese falso profeta africano. Eso es lo tremendo que está ocurriendo hoy en día. Otro virus salió y dijo: el profeta William Branham no reveló los 7 truenos. Así que este tal José Coleman sí lo reveló. Ahora él tiene la interpretación de los 7 truenos, así que él trajo una interpretación, una revelación más elevada que el profeta. Y ese es un virus, esa es una infección, es un contagio, esa es una falsa doctrina. Porque el profeta William Branham, el séptimo ángel, era el encargado de consumar el misterio de Dios. El hermano Branham dijo que el séptimo ángel, el cuarto Elías, sería el encargado de hacer 2 cosas preponderantes. La primera sería de transferir, de llevar la fe de los hijos a los padres, lo cual es de salir de la Odisea a ingresar a otro Efesios, un Efesio espiritual. El hermano Branham dice que Efesios es paralelo a Josué. O sea que nosotros tenemos que salir de la Odisea, que es Egipto, y luchar por nuestra tierra prometida. Eso lo hace el mensaje del séptimo ángel. Lo cual es llevar a los hijos, la fe de los hijos, a los padres. ¿Qué otra cosa iba a hacer? El profeta dice que él iba a revelar los misterios de los 7 truenos, que son las verdades contenidas en los sellos. Cuando el profeta reveló los 7 sellos, cuando el profeta empezó a predicar los 7 sellos, y es más, después de las predicaciones, después de los sellos, todo eso englobaba la revelación de los 7 sellos.
Y al profeta se le hace una pregunta en 1964. Un hermano le preguntó, hermano Abraham, ¿necesitamos la revelación de los 7 truenos? ¿Aún no han sido revelados? Y el profeta respondió, no. Han sido revelados en los sellos. Los 7 truenos han sido revelados en los sellos. Y el profeta dice, de eso se trataban los sellos. Entonces, no me vengan a decir nadie que trajo una nueva interpretación, una nueva revelación. Ese es un virus, ese es un contagio, lo cual se está propagando y muchos están prestando atención y muchos se están contagiando. Son falsas doctrinas. Otros salieron diciendo, otro virus, salieron diciendo que el profeta no terminó su ministerio. Y que el profeta trajo un ministerio inconcluso, trajo un ministerio incompleto, trajo un ministerio mediocre, trajo un ministerio el cual, si no es completo, no es perfecto. O sea que el profeta trajo un ministerio imperfecto. Y esa doctrina se propagó y se propagó. Y ese es un virus también. Ese es un virus. Son falsas doctrinas. El hermano Abraham dice, y la Biblia dice que cuando el séptimo ángel toque la trompeta, el misterio de Dios sería consumado. Y el profeta dice que cuando lo que sucedió en 1963, eso fue una profecía cumplida. Él dijo, este día, esa escritura se ha cumplido. El profeta también dice, el mensaje que yo estoy trayendo es el último mensaje. Eso quiere decir que ningún hombre puede venir a traer un nuevo mensaje. Y el profeta dijo, este es el último mensaje, o sea que ni siquiera él mismo podría regresar a traer un nuevo mensaje. Porque el profeta dice, este mensaje que yo estoy predicando es el último mensaje. Así que cualquier dogma, cualquier doctrina que esté en la incertidumbre de decir estamos incompletos, estamos inconclusos, eso es solamente su carencia de revelación. Eso es solamente la carencia de revelación. Hay algunos dicen, el profeta tiene que venir a predicar las trompetas. Sin embargo, el hermano Abraham dijo en muchas ocasiones, me gustaría predicar las trompetas. Pero después el profeta entendió, el ángel de Dios le dijo, pues tú ya lo predicaste. ¿Cuándo el profeta predicó las trompetas? Cuando predicó el 6º sello. Porque todas las trompetas son tocadas bajo el 6º sello. Ya está finiquitado. Hay algunos hermanos que dicen, está bien, si todos los misterios están consumados, dígame cuál es el nuevo nombre. Y al profeta le hicieron esa pregunta. Si no me equivoco, está en preguntas y respuestas de los sellos. Al profeta se le hace la pregunta, hermano Abraham, ¿cuál es el nuevo nombre? Y el hermano Abraham dice, yo no lo sé. ¿Por qué razón? Y el profeta dice, ¿por qué razón usted está preguntando algo que recibiremos en el futuro? Esa es una revelación que recibiremos en el futuro. Porque la Biblia dice que el nuevo nombre es al que venciere. Y nosotros aún estamos en proceso de vencer. Estamos en el proceso de atacar a los demonios de este tiempo. Estamos en el proceso de vencer. ¿Cuándo ya vencimos? Cuando nosotros ya nos vamos en un rapto con un cuerpo glorificado. Ahí es cuando dijo el profeta. Ahí es cuando uno recibe esa revelación del nuevo nombre. Así que el profeta dice, usted está haciendo una pregunta fuera de tiempo. Nos damos cuenta que estamos resolviendo dudas, resolviendo preguntas. Ahora, los sismos son virus. Las falsas doctrinas son virus que se propagan muy rápido. Aquellas personas sin el Espíritu Santo son muy susceptibles, es un efecto magnético que tienen a la falsa doctrina, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Aquella persona que no tiene el Espíritu Santo, entonces su inclinación es a las falsas doctrinas, es a la mentira, esa es su inclinación. Aquella persona que no tiene el Espíritu Santo está inclinado hacia el mal. Pero aquella persona que tiene el Espíritu Santo, en su vida, si esa persona escucha de un púlpito
que el mensaje está inconcluso, que el espíritu de Elías no se manifiesta 5 veces, sino que unas 5 y un cuarto, unas 5 y media, o 6 veces. Hay algo raro que está sucediendo ahí. Y el creyente con el Espíritu Santo va a rechazar inmediatamente la falsa doctrina, va a rechazar inmediatamente esa falsa unción. Porque aquella persona que con el Espíritu Santo, quiere decir que el autor de la Biblia está viviendo en él, el autor de la Escritura, el autor del mensaje está viviendo en él. Y si uno tiene el autor de la Biblia viviendo en uno, las falsas doctrinas no pueden penetrar en uno, las falsas doctrinas no pueden entrar en uno, porque el autor de la Biblia es perfecto. El autor de la Biblia fue aquel que le dijo al profeta qué decir y cuándo decirlo. Entonces, si el autor de la Biblia vive en nosotros, nosotros no podemos estar inclinados hacia la mentira, no podemos estar inclinados hacia las fábulas, no podemos estar inclinados hacia los ismos. El creyente del mensaje con el Espíritu Santo logra discernir cuando algo no está calibrado de forma correcta, logra discernir cuando hay algo extraño en la revelación. Y ese creyente del mensaje, cuando escucha algo raro, va a las Escrituras y luego las Escrituras le señalan: eso es falso. Ese es el Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad. Gloria al nombre del Señor. Hay iglesias que dicen creer incluso en el profeta y que creen en la poligamia. Dicen, yo creo en el profeta y toman casamiento y divorcio. Y en casamiento y divorcio dicen que después de la caída de Adán fue instaurada la poligamia. Y ellos lo toman bien, fue instaurada la poligamia, o sea que nosotros somos libres para tener más de una esposa. ¿Y por qué lo sacan eso? Porque el profeta decía: miren, vean, un gallo, muchas gallinas, un león, muchas leonas. Y está denotando cómo el comportamiento animal fue polígamo. Sin embargo, yo le dije a tal persona, a tal ministro, falso ministro, yo le dije: entonces, ¿ustedes se declaran hijos de Dios? Pues eso es falso. Todos ustedes, usted y su congregación, son un montón de animales. Son un montón de animales. ¿Por qué razón? Porque la poligamia es un comportamiento bestial, es un comportamiento animal, animales irracionales, los cuales no pueden tomar las sagradas escrituras. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces yo le dije: usted, Señor, no me venga a decir que es un hijo de Dios, no me venga a decir que es un hijo de Dios. Si usted está proliferando esta falsa doctrina, usted es un animal junto con toda su organización, porque ustedes son blasfemias vivientes viviendo la poligamia. Ahí se quedó la conversación. Ahora, los virus del libertinaje estaban en la denominación. Los virus del libertinaje estaban en la denominación. El homosexualismo, un pastor en adulterio y a la gente después le da lo mismo. Dios es amor, hay que perdonarlo. Un ministro que ahora tiene una segunda esposa, no importa, hay que perdonarlo. Dios es amor. Que siga predicando, predica tan bonito. Ahora, ese mismo libertinaje, el virus de que están en la denominación empezó a tocar iglesias del mensaje. Ya no un pastor que dice creer el mensaje con una segunda esposa está predicando. Ahora un pastor que cae cuando quiere en adulterio sigue predicando. Es porque el libertinaje, el virus que estaba en las denominaciones, ahora empezó a entrar a iglesias que dicen creer en el mensaje. Dicen creer, porque en verdad no lo creen, no lo creen. En la Biblia dice, el Señor Jesús dice: si en verdad me amáis, por eso tienen que guardar mis mandamientos. Amén. Si no guardan los preceptos de Jesucristo, no digan que aman a Jesucristo. Entonces ellos dicen que creen el mensaje de la hora, pues no lo creen. Es una falacia, es una mentira, porque si no viven el mensaje, es sinónimo que no creen el mensaje. Entonces, ¿cómo se propagaron las falsas doctrinas? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se propagaron? ¿Cómo proliferaron? ¿Cómo se contagiaron tan rápido, en tan poco tiempo, en tan pocos años? ¿Cómo fue que sucedió todo esto?
Esa pregunta la podemos responder: ¿cómo se propagó este propio virus de COVID-19? Todos estos contagios espirituales se dan de la misma manera que estos contagios naturales. La propagación del virus está ligada a dos causas más sobresalientes, a dos causas más preponderantes. Algo que se conoce primeramente a dos causas, una bifurcación, dos causas, la proliferación de un virus. ¿A qué se genera? A, número uno, a algo que se define como el contacto estrecho. Una primera parte, el contacto estrecho. Así se empezó a proliferar el virus del coronavirus, el COVID-19, el contacto estrecho. Y otra de las razones, el otro lado de la bifurcación, la otra razón es que este virus también se propagó por causa de la negligencia preocupacional. Dos causas más sobresalientes, dos causas más preponderantes. El contacto estrecho, o sea que el uno está muy cerca del otro, y también a la negligencia preocupacional. El contacto estrecho se produce cuando las personas están demasiado cercas. Si están demasiado cercas, es sencillo que el virus se propague, es sencillo que el virus pueda llegar a la segunda persona, porque tienen un contacto estrecho. Por ende, el contacto estrecho se combate con lo que se define la distancia social. Mantén la distancia social, mantén el espacio social, mantén la distancia social. Así se combate la propagación del coronavirus. Entonces debe existir una brecha entre una persona y otra. Por otro lado, la negligencia preocupacional es cuando una persona no ocupa sus elementos de protección. Por ejemplo, una persona que va al mercado y no usa su mascarilla, quizás no usa guantes, no se lava las manos, tiene mala higiene, entonces come con las manos sucias, quizás se tomó de una baranda, quizás tomó algo que tenía el virus ahí, después no se lavó las manos, comió algo, se contagió. Negligencia preocupacional. No tiene buena higiene esa persona y por lo tanto se contagia. En el sentido espiritual ocurre lo mismo. ¿Cómo se te contagiaron las denominaciones? ¿Cómo se contagiaron las hijas de ramera? Porque ellas llegaron a tener contacto estrecho con la Iglesia Católica. Las denominaciones lograron tener contacto estrecho con la madre de las rameras y se unieron bajo un concilio ecuménico. El ecumenismo, el sistema ecuménico, se define como el movimiento que promueve la unidad de las iglesias que se hacen llamar cristianas. O sea, es un movimiento que quiere reunir a todas las iglesias diciendo somos uno. Por ende, Babilonia, la cual viene de Babel, que significa confusión, esta Babilonia está unificando a todo ese mar denominacional. Entonces el virus católico infectó a los evangélicos, infectó a los presbiterianos, infectó a los bautistas, a los metodistas, luteranos, pentecostales, a todos ellos. El virus se empezó a propagar, se empezó a propagar, se empezó a propagar. Lo infectaron a todos. Y estas religiones han declarado de que es verdad que las diferentes denominaciones pueden tener doctrinas diferentes, pero todas dicen, pero todos tenemos al mismo Dios. Todos tenemos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Todos somos hermanos, todos tenemos al mismo Dios. No importa, somos uno, somos hermanos. Es un sistema ecuménico. Entonces, a causa de este comportamiento de la Iglesia Católica y las denominaciones estuvieron en contacto estrecho, sin ninguna medida de seguridad.
Y la consecuencia fue de que ahora todas las denominaciones están infectadas. Ahora, el diablo usó esa estrategia de que todos tenemos al mismo Dios, así que todos acerquémonos, todos no guardemos la distancia, acerquémonos, y así se infectaron todos. Entonces el diablo utilizó esa misma estrategia para su virus ingresar a la iglesia del mensaje. Usó la misma estrategia para engañar, la misma que usó para las denominaciones, ahora la usa para ramificar su virus a iglesias que dicen creer el mensaje. Porque, tal cual, como estas denominaciones dijeron, todos tenemos al mismo Dios, todos tenemos al mismo Jesús. Ahora las iglesias del mensaje, a pesar de que muchos están disparados en su doctrina, pero ellos dicen, todos nosotros tenemos al mismo profeta. Eso es lo que dicen. Todos nosotros tenemos al mismo profeta. Así que, hermanos, reunámonos, hagamos convenciones, hagamos reuniones de ministros. ¿Qué sucede? Se está formando ese contacto estrecho. Entonces, el virus comienza con una interpretación humana de la Biblia y del mensaje. Entonces, ese individuo que se levanta, empieza a interpretar tanto la Biblia como el mensaje, y ese individuo se levanta ya con ese virus, está infectado ese hombre. Entonces este hombre se levanta y lo predica a su iglesia, y tras la voz de su predicación empieza a infectar a cada miembro de su iglesia con esta falsa enseñanza. Ahora la iglesia se torna devoto a las interpretaciones de este hombre y empieza a tomar de segundo plano la Biblia y el mensaje, pero se tornan devotos, se tornan fans, se tornan totalmente, están totalmente enamorados de las palabras, de la interpretación de este hombre. Eso es lo que pasa, ellos ya están con el virus dentro. Ellos ya están plenamente contagiados. Entonces, este hombre predica a su iglesia y todos son contagiados. Pero como el virus que ha ingresado a esta iglesia, como ese virus que ha sido injertado a esta iglesia, como ese virus se propaga a las demás. Porque las iglesias empiezan a tener contacto estrecho con esta iglesia infectada. Entonces el diablo usó la misma estrategia que usó para hundir a las denominaciones. Ahora el diablo las usa para infectar a las iglesias que dicen creer el mensaje de la hora. ¿Qué sucede? La iglesia infectada entra en falso compañerismo. Entra en el famoso compañerismo entre Acab y Josafat. Josafat, el cual era bastante espiritual, pero él quería compañerismo y se unió a un hombre el cual era un incrédulo, a un hombre el cual estaba contagiado con un virus de adulterio, y ese virus de adulterio trajo la abominación al pueblo, trajo que hubieran profetas y sacerdotes a Baal. Y Josafat se unió a este hombre. Un falso compañerismo. El falso profeta Balaam. Él dijo, yo no puedo maldecir al pueblo de Israel. Pero ¿cuál es la maldición que pueden ellos obtener? A pesar de que yo no lance maldición contra ellos, ¿cuál puede ser la maldición para ellos? Pues entremos a un concilio ecuménico. Entremos a un ecumenismo carismático. Todos somos de la misma sangre, todos somos de los mismos padres, todos pertenecemos al mismo linaje. Vamos, los moabitas y los israelitas, ambos tuvieron los mismos padres. Uno vino de Abraham, el otro vino de Lot. Pueden unirse. Y Balaam hizo que los hijos de Israel se juntaran con las hijas de los moabitas. ¿Qué sucedió?
¿Qué sucedió? El hermano Abraham dice que Dios jamás les perdonó este pecado. ¿Por qué razón? Porque ellos entraron en contacto estrecho y fueron injertados el virus a ellos. El virus de cromosomas que no debía estar en ellos. Y el profeta dice que Dios jamás les perdonó este pecado. Entonces, el falso compañerismo, el entrar en contacto estrecho con personas que adoran a Baal, es indispensable uno mantener la distancia, porque si no serás contagiado. Y así los virus de ismos e interpretaciones de hombres se han ido propagando. Por ende, ¿qué sucede cuando se produce una epidemia? ¿Qué sucede cuando se produce una pandemia? ¿Qué medida extrema toman los gobiernos cuando hay una epidemia desatada? Pues se señala la cuarentena. La cuarentena es impuesta al pueblo. El aislamiento. Y nosotros, en este último tiempo, estamos en un periodo de una cuarentena espiritual. Estamos en un periodo de cuarentena espiritual, porque el virus de la simiente de la serpiente está desatado en este tiempo. El virus de la simiente de la serpiente está desatado en este último tiempo. Entonces, Dios ha declarado a sus hijos cuarentena espiritual. ¿Qué sucedió con Elías Tisbita? Elías Tisbita, él estaba aislado, él estaba apartado, él estaba solo. Él estaba en una cuarentena espiritual. Y su aflicción de esta cuarentena llegó a tal grado que él le recriminó a Dios y le dijo: Señor, yo solo he quedado. Han matado a todos tus profetas y yo solo he quedado. Pero el Señor nuestro Dios le dijo al profeta: pues te digo que aún hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Aún hay 7,000, porque el profeta no pudo verlos, porque el profeta no supo de estos 7,000, porque esos 7,000 estaban en cuarentena, estaban en una cuarentena espiritual. Ellos no estaban teniendo contacto con los sacerdotes y profetas de Baal. Ellos estaban ocultos en esa cuarentena espiritual. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día, hermanos y hermanas. Estamos nosotros aislados, estamos apartados del pecado, apartados de la falsa doctrina, apartados del falso compañerismo, apartados, porque necesitamos cuidarnos. Tenemos que cuidarnos del virus de la simiente de la serpiente. Nosotros no podemos entrar en falso compañerismo, porque nosotros debemos mantener una distancia espiritual con todo lo que va en contra del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que nosotros en este último tiempo estamos en una cuarentena espiritual. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Enoc en su tiempo, él estaba en una cuarentena. Él estaba aislado. La Biblia dice que él no estaba caminando con una multitud. No, la Biblia dice que Enoc estaba caminando solo con Dios. Enoc estaba aislado, Enoc estaba apartado, estaba teniendo comunión, compañerismo, esa unción de esa santa cena con el único y majestuoso Señor Jesucristo. Y nosotros, tal cual como tipo de Enoc, debemos estar solamente aislados, apartados del mundo, caminando con el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros lleguemos a tal unción del séptimo sello, a esa tal unción del séptimo sello, el cual es la unción de la venida del Señor, esa unción de la venida del Señor nos va a tomar uno de estos días y nos va a llevar a nuestro hogar celestial. Gloria al nombre del Señor. Y el Señor Jesucristo no toma multitudes para llevarse con Él. No, Él toma a los aislados. Él toma a los que están apartados. Él toma a los que se están consagrando. Él toma a aquellos que han salido de Babilonia. Abraham
Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, porque ahí ese lugar está lleno de virus, está lleno de ídolos, está lleno de ídolos paganos. Es tiempo de que tú salgas de ahí. Y Abraham salió a su cuarentena espiritual para entrar en contacto con el Señor Jesucristo, para entrar en contacto con Elohim. Gloria al nombre del Señor. Cuando iba a venir el fuego a Sodoma, cuando el juicio iba a venir a Sodoma, Abraham no tenía por qué preocuparse. El juicio no iba a estar por ahí. Sodoma era una ciudad totalmente plagada de virus, de sodomía, de pecado, de idolatría. Pero Abraham ni siquiera pisó tal tierra, no estaba ni siquiera ahí. Él estaba en comunión con Elohim. Gloria a Dios. Los profetas siempre han sido apartados. Los profetas siempre han sido aislados. Ellos están aislados, preparándose y luego traen un mensaje al pueblo. Esa es la unción profética que envuelve a la novia en este tiempo. Una unción profética que envuelve a la novia, la cual se cuida del virus actual. Gloria al nombre del Señor. Hoy en día, para evitar el COVID-19, la gente se aisló en sus casas. Hubo lo que se denomina cuarentena. Se aislaron en sus casas. Mientras las plagas estaban manifestándose, la gente se resguardó en sus hogares. En los tiempos de la plaga de Egipto, vino la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo. Pero dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba en una cuarentena en Gosén. El pueblo de Israel estaba en una cuarentena, no estaba en Egipto, estaban en Gosén. El pueblo de Israel estaba haciendo una cuarentena. Y dice la Biblia que ninguna plaga atormentó a Gosén. Ninguna plaga atormentó al territorio del pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban en una cuarentena espiritual. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es ahí donde nos encontramos nosotros. La Biblia, la palabra que leímos en un comienzo, Dios dijo, ni siquiera un perro aullará, ni siquiera un perro se va a manifestar, porque yo voy a demostrar, dice Dios, voy a demostrar la diferencia entre los hijos de Israel y los egipcios. Hay una gran diferencia entre nosotros, este pueblo escogido, y el mundo. Gloria a Dios. Así que, ahora, es verdad, el pueblo de Israel estuvo en sus hogares. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de la muerte de los primogénitos, cuando llegó el momento en que el ángel de la muerte se manifestase, el estar resguardados en sus hogares no era suficiente para mantenerse a salvo. No era suficiente. La protección necesaria, la daba la señal en el dintel de la puerta. La señal de la sangre en el dintel de la puerta era lo que protegía a esa familia del pueblo de Israel, del ángel de la muerte. Y cuando esa plaga de muerte veía la sangre en el dintel de la puerta, cuando la plaga de la muerte veía la sangre en el dintel de la puerta, esa plaga sabía que no podía entrar. ¿Y por qué razón? Porque esa plaga sabía que si veía la sangre en el dintel de la puerta, era un símbolo de que había un cordero adentro del hogar. El cordero inmolado estaba dentro del hogar. Es un tipo de Jesucristo. Es un tipo del cordero que fue inmolado para nosotros. Así que ningún virus natural, ningún virus espiritual puede atormentar a los creyentes de esta palabra. Porque si Jesucristo vive en nosotros, no hay ningún virus que pueda atormentarnos, no hay ningún virus que pueda dañarnos, porque tenemos al cordero inmolado, al cordero que fue inmolado dentro nuestro. Juan el Bautista dijo: he aquí el
el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero inmolado. Cuando Juan, el discípulo amado, tuvo la visión en Apocalipsis, Juan dijo, el león de la tribu de Judá. Se le dijo a Juan, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y Juan dijo, fue a ver al león, pero vio un cordero como inmolado. El cordero inmolado que estaba dentro del hogar en el pueblo de Israel. Ese cordero inmolado lo tenemos hoy día mismo en nuestros corazones. Hoy día mismo lo tenemos viviendo en nuestra alma. Gloria al nombre del Señor. Así que ningún virus puede afectarnos. Ningún virus puede afectarnos. Ninguna plaga de muerte puede afectar a los hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, vive en nuestro hogar. En el dintel de nuestro corazón tenemos la sangre del Cordero. Y ese es un tipo de que el Cordero vive en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Si Jesucristo está en tu casa, las plagas no pueden entrar. Si Jesucristo vive en tu hogar, vive en este hogar, nosotros somos una casa con 3 habitaciones. Somos cuerpo, espíritu y alma. Si el Señor Jesucristo vive en tu casa, no hay espacio para la muerte en tu vida. No hay espacio para ninguna plaga en tu vida. Gloria al nombre del Señor. La muerte no puede entrar. El diablo no puede entrar. No pueden entrar, porque bajo la presencia de Jesucristo hay libertad. Bajo la presencia de Jesucristo, la enfermedad, la maldad, el pecado, el diablo no puede prevalecer. Porque el Señor Jesucristo derrotó a todo diablo en su ministerio de 3 años y medio aquí en la tierra. Y el Señor Jesucristo sigue derrotando demonios, pero a través de estos templos humanos, a través de la novia de Jesucristo. Ningún diablo puede pararse enfrente de un escogido que puede tomar la palabra y no solo decir la palabra, sino vivir la palabra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora fíjese, las plagas en Egipto no destruyeron al pueblo de Israel. Las plagas en Egipto no destruyeron al pueblo de Israel. Sino que las plagas fue un empuje. Sino que las plagas fue un medio de transporte. Fue un empujón. Las plagas generaron el impulso para que el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto. Y después de las plagas, después de que todo ese proceso culminó, el pueblo de Israel marchó a la tierra prometida y la historia termina con que el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida. Pero todo eso no se hubiese vivido sin que estas plagas hubieran afectado a Egipto. Fíjese, ¿qué sucedió en el siglo XX? ¿Qué sucedió en el siglo pasado? Los focos estaban apuntando a los judíos. Los focos del mundo se dirigieron al pueblo de Dios. ¿Y qué sucedió? Hubieron plagas de mortandad, plagas de guerra. ¿Qué sucedió? Los portales del infierno fueron abiertos. La puerta del infierno fue abierta. Y millones de demonios salieron. ¿Qué querían esos demonios? Ellos estaban sedientos de sangre del pueblo judío. Estaban sedientos de sangre del pueblo de Israel. Y vinieron las plagas mundiales, vinieron las plagas de guerras mundiales. Y salieron anticristos cuyos focos estaban apuntando al pueblo de Israel. Y salieron líderes dictadores como Hitler y Eichmann, Mussolini y Stalin. Todos esos dictadores salieron con una mente totalmente sangrienta, con los focos apuntando al pueblo judío para exterminarlos, para borrarlos de la faz de la tierra. Salieron con una mentalidad de destruir al pueblo judío. Pero ¿qué sucedió?
¿Qué sucedió? Eran plagas que golpearon y golpearon al pueblo de Israel. Golpearon y golpearon, millones de judíos fueron muertos. Millones de judíos murieron en cámaras de gas. Millones de judíos murieron fusilados. Millones y millones de judíos murieron siendo violados, siendo acribillados. Fueron afectados por estos demonios, los cuales querían exterminar de la faz de la tierra, querían desarraigar de la tierra al pueblo escogido. Pero ¿qué sucedió? Estas plagas de mortandad no pudieron destruir al pueblo de Israel. No pudieron destruir al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Y el pueblo judío no fue exterminado, sino que todo concluyó. Después de que todo concluyó, esto culminó con que el pueblo judío llegó a su tierra. El pueblo judío llegó a su tierra prometida, llegó al pueblo, el pueblo llegó a Israel. Fíjese, en 1945 se acabaron las plagas. En 1945 se acabaron las plagas y ya para 1946 el pueblo judío ya fue en un gran aliyá, fue en una reunión, fue en una santa convocación. Todos los judíos que estaban dispersos por la tierra empezaron a reunirse en su tierra prometida. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué nos dice todo esto? Resulta que inmediatamente, luego que Israel se encuentra en su patria, Dios comienza a lidiar con el séptimo ángel para preparar a la novia. Fíjese, en 1945 se acabó la plaga de la guerra mundial. En 1946 Israel ya está en su tierra. Y ya para 1947 tenemos el primer registro de la voz del séptimo ángel predicándole a la novia de Jesucristo. El primer registro es en 1947. En 1945 se acaba la plaga. En 1946 el pueblo de Israel entra en su patria. Y ya para 1947 el séptimo ángel comienza a tomar la espada y a hablarle a la novia de Jesucristo. Porque si lo tomamos por la Biblia, Apocalipsis capítulo 9, ese aliyá son todos los movimientos para que el pueblo de Israel vaya a su patria. Y Apocalipsis 11 son esos dos profetas los cuales van a predicar a los judíos. Si se percata, Apocalipsis 9 es para el pueblo de Israel, Apocalipsis 11 es para el pueblo de Israel, pero entre Apocalipsis 9 y Apocalipsis 11 tenemos Apocalipsis 10. Y en Apocalipsis 10 tenemos al ángel que descendió con un librito abierto. Ese es Apocalipsis 10. Un ángel descendió con el librito abierto. Y tenemos en Apocalipsis 10 al séptimo ángel que toma el librito abierto y empieza a predicar los 7 truenos. Empieza a consumar el misterio de Dios. Y ya para Apocalipsis 10, 8 al 11, tenemos a esta novia. Tenemos a Juan que come el librito y empieza a predicar. Se le ordena a Juan, es necesario que prediques a naciones, a reinos, a pueblos. Eso es lo que está haciendo hoy en día Juan, tipo de la esposa. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucedió? El profeta trajo un mensaje. Este mensaje que quedaron registrados en las cintas, en aquellos mensajes que uno puede escuchar. ¿Qué sucedió con este mensaje? Sucedió algo bastante serio. Porque este mensaje fue una declaración de guerra en contra del infierno. Fue una declaración de guerra en contra del infierno. Y luego de que el profeta se fue, cuando el profeta estuvo aquí, los focos del infierno estaban en el profeta.
Todos los focos apuntaban al profeta. Muchos lucharon en contra de ese ministerio. Brujos iban incluso a reuniones del profeta para luchar en contra de la palabra. El profeta se enfrentó a falsos profetas, porque los focos del infierno estaban para luchar en contra de ese ministerio. Pero ahora el profeta se fue. El profeta está durmiendo. ¿Qué sucedió? Ahora, los focos de luz del infierno ya no están sobre los judíos. Los focos del infierno ya no están sobre el profeta. Ahora los focos apuntan a la novia de Jesucristo. Ahora los focos del infierno están apuntando a la novia de Jesucristo y están declarando: ellos son nuestros enemigos. Entonces, todos los demonios de las guerras mundiales, todos esos demonios sedientos de sangre para exterminar a los judíos, esos mismos demonios, esos millones y millones de demonios que estuvieron manifestándose en las guerras mundiales, ahora todos ellos giran la cabeza y están apuntando, están observando a la novia del Cordero y están dispuestos a luchar contra los hijos de Dios. En la gran batalla jamás peleada, una batalla, una guerra espiritual. Ahora toda esa multitud de demonios llegaron a batallar contra las iglesias que portan el mensaje. Es por esa razón de que el virus empezó a entrar en iglesias que ponían cintas, en iglesias que leían un extracto del profeta. Es por eso que los demonios se enfocaron en esas iglesias y empezaron a tratar de injertar virus. Y empezó a entrar el virus del adulterio, empezó a entrar el virus de la falsa doctrina, empezó a entrar el virus del libertinaje juvenil, empezó a entrar virus. ¿Por qué razón? Porque todos los demonios están enfocando a aquellos que están leyendo citas del mensaje. Ellos lo han declarado sus enemigos. Pero ya, cuando una iglesia es contagiada con estos virus de falsa doctrina, ahora esos demonios no los consideran sus enemigos, sino los consideran sus aliados. Y esas iglesias que dicen creer en el mensaje, ahora son un perfecto puente para contagiar otras iglesias, para contagiar a otros lugares. Son ellos utilizados, son el canal que usa el diablo para contagiar otras iglesias. Eso es algo tremendo. Ahora los virus han ocasionado una muerte espiritual, divisiones de iglesias, ministros adúlteros, afeminados en los púlpitos, libertinajes, por aquí y por allá. Algunos se están casando y divorciando cuando quieren, hacen lo que quieren. Millones de demonios están batallando con esas iglesias que leían extractos del profeta. Ahora esas personas que leían extractos del profeta fueron injertados virus en ellos y salieron falsas doctrinas. Pero fíjese que las plagas del primer éxodo no destruyeron al pueblo de Israel, sino que todo culminó con que ellos llegaron a la tierra prometida. Y las plagas de las guerras mundiales del siglo XX no destruyeron a los judíos, sino que cuando culminaron las plagas, todo terminó en que el pueblo judío llegó en un aliyá a su tierra, a su patria. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que los judíos después de las plagas llegaron a su hogar. Esto nos tiene que hablar a nosotros, de que todas las plagas naturales o espirituales que luchan contra nosotros no pueden destruirnos, no pueden acabar con nosotros, sino que nos generan un mover, nos generan un impulso, nos mantienen activos, nos mantienen con un mover espiritual, porque estas plagas están decididas a acabar con nosotros, pero el Espíritu Santo en nosotros nos hace mantener activos en la palabra, activos en la fe. Nos viene un virus a atacar con enfermedad, activamos la fe. Viene un virus a atacarnos sin trabajo, un virus que nos deja sin trabajo, entonces tenemos que aplicar la fe.
Nos mantiene activos estas plagas de preocupaciones, estas plagas de depresiones. Todas estas plagas están provocando que estemos obligados a mantenernos activos en la palabra. Gloria al nombre del Señor. Todas estas plagas nos mantienen en movimiento, nos mantienen activos en alabanza, nos mantienen activos en oración, nos mantienen activos aplicando la fe, nos mantienen activos. Las plagas han provocado que el Espíritu Santo se esté moviendo dentro de la novia, para que ella se mueve de fe a virtud, de virtud a ciencia, de ciencia a templanza, de templanza a paciencia. Está generando un mover en la novia estas plagas, porque de esa manera contrarrestamos las plagas. Entonces el Espíritu Santo en nosotros, para luchar contra las plagas, nos mantiene activos espiritualmente, nos mantiene luchando espiritualmente. Entonces el Espíritu Santo en nosotros nos hace avanzar de fe a virtud, de virtud a ciencia, de ciencia a templanza, etcétera, etcétera, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que nos seguimos moviendo. Y para Israel, cuando las plagas terminaron, ellos ya se encontraron en su hogar celestial. Las plagas cuando terminaron, eso los guió, eso les dio el poder, les dio el impulso para ir a su patria, para ir a su hogar. Y ya para cuando nosotros hayamos derrotado todas estas plagas, nosotros llegaremos a nuestro hogar celestial. Nosotros vamos a llegar a nuestro hogar celestial cuando destruyamos las plagas. Gloria al nombre del Señor. Adiós mundo, nos vamos de este mundo. Gloria al nombre del Señor. Porque nosotros estamos bajo la unción del séptimo sello. Estamos bajo la unción de la venida del Señor. Y la Biblia dice que cuando el séptimo sello se abrió, hubo silencio en el cielo por media hora. Gloria al nombre del Señor. Hubo silencio en el cielo por media hora. ¿Qué sucede? El enjambre de ángeles, ese enjambre de ángeles rodeando, que supuestamente deberían estar alabando, ahora ellos todos están en silencio. Ellos todos están en silencio, bajo la unción del séptimo sello. ¿Por qué están en silencio? Ellos están asombrados, ellos están atónitos, ellos están impactados. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué están asombrados los ángeles? Porque ellos están viendo, ellos ven una multitud de demonios avanzando en contra de la novia de Jesucristo. Pero ellos están viendo, los ángeles están viendo cómo a pesar de eso, la novia es capaz de tomar la palabra y luchar contra todos esos demonios y matar más filisteos de lo que mató Sansón. Gloria al nombre del Señor. La novia derrota millones y millones de demonios. Gloria al nombre del Señor. ¡Aleluya! Los ángeles están atónitos, están asombrados, están en silencio, viendo impactados como la novia de Jesucristo puede derrotar a esos millones de demonios. Gloria al nombre del Señor. ¡Aleluya! Gloria a ti, Padre. Porque somos ciudadanos de otro reino. Y ya para cuando hayamos derrotado estas plagas, nosotros llegaremos a nuestro hogar celestial, tal cual como Israel, después de que esas plagas los impulsaron y no lo destruyeron, ellos llegaron a su patria. Y ya es tiempo que estas plagas que nos están atormentando, todo se disipe, porque el gran Jesucristo vendrá con nosotros, nos sacará de aquí y llegaremos a nuestra patria, llegaremos a nuestro hogar celestial. Gloria al nombre del Señor. Ahora, todas estas plagas naturales y espirituales han golpeado bastante duro a la novia del Cordero. Son millones y millones de demonios enfocando a la novia de Jesucristo. Se lanzaron contra los escogidos de Dios. Las plagas de enfermedad,
las plagas de peleas familiares, las plagas de estar sin trabajo, las plagas de las falsas doctrinas, las plagas de muerte espiritual de seres queridos. Todo eso ha afectado a la esposa del Cordero. Todo eso ha generado lágrimas en la esposa del Cordero. Pero la Biblia dice que Jesucristo va a enjugar todas nuestras lágrimas. El Señor Jesucristo va a enjugar todas nuestras lágrimas y nos va a decir que ya todo pasó, ya no llores más, todo pasó, todo terminó, todo tu sufrimiento ya terminó, toda tu aflicción ya terminó, luchaste bien, te dirá, luchaste bien, ahora es tu momento de descansar, ahora es tu momento de tu galardón, es tu momento de que yo te lleve conmigo, te dirá el Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Él enjugará nuestras lágrimas. Él enjugará nuestras lágrimas. Y lo tremendo es que en este último tiempo, el Señor Jesucristo trajo al mejor ejército para batallar contra esos millones y millones de demonios. Pero ¿qué sucedió? Para el diablo que es un subjetivo, para el diablo nosotros éramos el peor ejército. Éramos los más miserables. Éramos los que muchas veces decaía nuestra fe. El diablo decía, yo me enfrenté a un Daniel, yo me enfrenté a un Elías Tibita, me enfrenté a un Josué, me enfrenté a un Moisés, me enfrenté a Isaías, me enfrenté a Jeremías, me enfrenté a un David. El diablo decía, ellos eran unos verdaderos oponentes. Y ahora, el diablo dice, y ahora que yo estoy en mi máximo esplendor, a estos miserables me traes, Dios, a estos miserables me traes para batallar conmigo. Porque todos los demás de antaño eran fuertes guerreros. Era como comparar a los espartanos de aquellos tiempos. Y nosotros, los de este tiempo, era como comparar a unos campesinos. Imagínense David, un tremendo guerrero. Imagínense Isaías, un tremendo guerrero. Imagínense a Jeremías, David, tremendos guerreros. Pero no están ahora peleando esta batalla. El diablo dice, ¿a estos miserables me has traído? Sin embargo, estos miserables, estos pequeñitos que están viendo hoy en día, estos pequeñitos que se quedan con las Sagradas Escrituras solamente, el Señor Jesucristo quiere darle a entender al diablo que cuando estos pequeñitos, estos insignificantes, se rinden por completo y son llenos del Espíritu Santo, son capaces de derrotar ejército tras ejército de demonios. Porque el Espíritu Santo es el que nos mueve para derrotar a esos diablos. Gloria al nombre del Señor. Esta es la manera de que Dios tiene para burlarse del diablo. El diablo no lo puede creer. Para el diablo hacer su peor derrota, que el peor ejército que él consideraba, ese peor ejército terminará por derrotarlo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero ¿por qué vamos a ganar esta batalla? ¿Por qué vamos a salir más que vencedores? Es porque Jesucristo vivirá en su novia. Jesucristo vivirá en su novia. Y Jesucristo hoy en día está viviendo en su esposa. Y ya no será la misma situación que sucedió en el Edén. Porque el diablo piensa que en este Edén de Satanás, el diablo piensa, esa novia también está expuesta, esa novia también está sola. Yo hice lo que quise con la primera Eva, ahora con esta segunda Eva yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero es verdad, no pareciera ser que nosotros estamos desamparados con todas estas plagas. Pareciera ser, el diablo piensa que nos tiene atrapados. Pero cuando ese diablo
se venga a enfrentar a un hijo de Dios con el Espíritu Santo, va a ser totalmente diferente a lo que sucedió en el Edén. Porque en el Edén el diablo se enfrentó a Eva estando sola. Pero ahora en este Edén de Satanás, el diablo viene a enfrentarse a esta segunda Eva. Pero cuando el diablo se enfrenta a esta segunda Eva, él no se espera de que tiene al postrer Adán viviendo dentro de ella. Gloria al nombre del Señor. Y tal cual como el diablo fue pateado del cielo, así el diablo es pateado de nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que nosotros debemos seguir marchando. Debemos seguir marchando. Porque ahora los hijos de Dios están cruzando el puente. Están cruzando el puente. Están cruzando el puente. Derrotando las plagas. Pero más allá del puente, recuerdo esa hermosa canción. Más allá del puente, no hay más tristezas. Más allá del puente, no hay más dolor. El sol brillante está más allá del río. Y tú ya nunca más serás infeliz. Más allá del puente, no hay más tristezas. Más allá del puente, no hay más dolor. El sol brillando está más allá del río. Y tú ya nunca más serás infeliz. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque ahora nosotros estamos cruzando el puente. Estamos batallando y batallando. Las plagas no quieren retener en el puente. Pero no, tú no te detengas. Tú no te detengas, guerrera valiente. Tú no te detengas, guerrero de la fe. Sigue marchando. Porque más allá del puente no hay más tristezas. Más allá del puente no hay más dolor. Sigue marchando en el nombre de Jesucristo. Recibe fuerzas en el nombre de Jesucristo. Para que tú no detengas tu caminar. Tú no debes detener tu caminar. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Esto me pone gozoso. Esto me pone gozoso. Me pone alegre. Me pone alegre. Me pone gozoso. Y si a usted no le pone gozoso, hay un problema con usted. Si a usted no le llena esto de alegría, hay un problema con usted. Yo estoy gozoso porque creo en estas palabras. Creo en la voz de la predicación que está saliendo ahora. Sé que hay una escapatoria para este mundo. Por eso yo me siento gozoso. Me siento alegre. Me dan ganas de gritar: ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Jesucristo! Si a usted no le llena esto de gozo, por favor diga: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Hay algo en usted que lo mantiene inmutable ante esta felicidad. Hay algo en usted que lo mantiene atado ante esta felicidad. Si usted se encuentra infeliz, es porque un espíritu malo lo está esclavizando, no le está quitando el gozo de su salvación. Así que usted reclame ese gozo de su salvación, el mismo gozo que usted tenía antes de la fundación del mundo, cuando estábamos en Dios, cuando estábamos en Él, cuando disfrutábamos de su eternidad, cuando Dios, la situación que le dijo Dios a Job, cuando las estrellas de la mañana cantaban y se regocijaban en esos días, en la eternidad de Dios. Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Gloria al nombre del Señor. Ahora, atención, porque ahora, en este tiempo de plagas, en este tiempo de pandemias naturales, en los tiempos de cuarentena, se ha hablado de algo que se define como los servicios especiales o los servicios esenciales. Son aquellos que son servicios o trabajos de tal importancia que simplemente no se pueden detener.
Por ejemplo, son trabajos muy necesarios, son servicios esenciales, servicios especiales, trabajos necesarios. Por ejemplo, las tiendas de ropa en cuarentena no es un servicio especial, no es un trabajo esencial. Así que las tiendas de ropa cerradas. Las tiendas de juguete para niños no es algo preponderante para la sobrevivencia de una zona. Por ende, esa tienda cerrada. Las heladerías no es un servicio esencial para la sobrevivencia de un pueblo. Por lo tanto, esa tienda cerrada. Pero los hospitales están abiertos. Los hospitales, los doctores deben mantenerse en su puesto del deber. Los mercados abiertos. Los mercados están abiertos. ¿Por qué? Porque es un servicio esencial. Porque en medio de la cuarentena la gente, las personas tienen que abastecerse de alimentos. Son servicios esenciales. Locales de suministros. Porque es un servicio esencial. Ahora, yo como siervo de Dios, yo desde que se inició la pandemia, aún predico. Su pastor, desde que inició esta cuarentena, aún predica. A pesar, no nos hemos reunido en la iglesia tangible, pero a pesar de eso, hemos seguido predicando. ¿Por qué? Porque este es un servicio esencial. Este es un servicio esencial, especial. ¿Por qué? ¿Por qué nos mantenemos en el puesto del deber? Porque este es un servicio netamente esencial. Porque a través de estos servicios, el pueblo es alimentado. A través de estos servicios, el pueblo puede ser sanado de una enfermedad. A través de estos servicios, el pueblo puede recibir fortalezas. A través de estos servicios, el pueblo puede recibir más fe. Son servicios especiales, esenciales. Ahora, estando en pandemia, la gente debe salir de sus casas para ir a aquellos servicios esenciales, para ir a comprar verduras, para comprar suministros de alimentos, para ir a las farmacias, para comprar remedios, etc. Y por lo tanto, estas personas tienen que salir de sus hogares, salir de la cuarentena que están haciendo, quizás con un permiso especial, e ir y abastecerse con lo que necesitan. A pesar de que hay muerte en el ambiente, tienen que salir de su hogar y buscar lo que necesita para abastecerse. Entonces, ¿cuáles son las precauciones para esta pandemia natural? Las precauciones son distancia social y artículos de protección personal. Espiritualmente, ¿cómo podemos hacer una tipología de esto? Una tipología espiritual, un tipo espiritual de esto. Yo me lo preguntaba y decía, Señor, ilumíname para esto, debe haber un significado, y lo hay claramente. Fíjese, la distancia social es para evitar contagiarse. Por ende, nosotros debemos mantener una distancia espiritual. Nosotros debemos mantener una distancia espiritual para no contagiarnos con el virus. Si alguien trae un chisme, mantén la distancia espiritual. Si alguien está enojado, tiene un mal espíritu, mantén una distancia espiritual. Si alguien te presenta una doctrina extraña, mantén tu distancia espiritual. La distancia social está como relacionada entre 1 o 2 metros. Una distancia social de una persona a otra. Para una distancia espiritual, tú tienes que poner el mensaje del profeta y la Biblia entre medio. Que esa sea la distancia espiritual
entre un individuo y usted. Pon el mensaje del profeta y la Biblia. Primero el mensaje y después la Biblia. La Biblia más cerca de ti. Porque el mensaje del profeta y la Biblia son filtros. Son filtros. Y el mensaje del profeta te sirve para filtrar todo lo que son denominaciones e incluso falsas doctrinas del mensaje. Sin embargo, hay ismos que han salido del mensaje que lo han tomado incluso de citas propias del mensaje. Por ejemplo, han tomado la cita donde el profeta dice: yo estoy esperando a que ese otro, un nuevo hombre se levante y yo lo seguiré a él. Y continúa el mensaje. Algo así es esa cita. Y se toman de esa cita diciendo: el profeta se fue, por lo tanto aquí tenemos ese nuevo hombre. Este es el nuevo octavo mensajero. Siendo que el profeta claramente, si se refería a alguien que iba a venir, que él estaba preparando el camino para alguien más, era la persona del Espíritu Santo. Era la persona del Espíritu Santo. El profeta William Branham, como Moisés, estaba preparando el camino para Josué, un tipo del Espíritu Santo. Pero, hoy en día, algunos se toman de esas citas para sacar a un octavo mensajero terrenal de carne y hueso y que diga: yo estoy por encima de todos ustedes. Óiganme a mí. Esa es una falsa doctrina. Entonces ellos tomaron una cita del mensaje para crear su ismo. O sea, de la barrera, de la brecha, tomaron una cita del mensaje, pero ahora, si lo filtramos por la Biblia, ese filtro no lo pasa. No lo pasa. Porque él dirá: yo soy un octavo mensajero. Y uno toma la Biblia y dice: hay 7 edades de la iglesia. No hay una octava edad de la iglesia. Por lo tanto, tú eres un falso ungido. La Biblia es el filtro. Otra cosa que pueden tomar del mensaje, un ismo que toma del mensaje y dicen: el hermano Abraham creó ardillas, el hermano Abraham creó esto y creó lo otro, el hermano Abraham es Dios mismo, dicen. El hermano Abraham es Dios mismo, y toman citas del mensaje para avalar su falsa doctrina y dicen: creó ardillas, pero niegan el propio mensaje, porque el mensaje dice, el profeta dice: Dios creó las ardillas. Pero ellos dicen con el mensaje: no, aquí fue que crearon ardillas. Entonces dicen que el profeta es Dios. Pero si nos vamos al filtro de la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Ningún ismo que haya salido de algunos que toman citas del mensaje, ningún ismo que hayan tomado citas del mensaje, un pequeño extracto y hacen un ismo, ningún ismo puede avalarse con las escrituras. Un ismo que lo tomaron de la iglesia, de las mensajes del profeta, los dualistas que creen que tienen dos dioses. El profeta dice: Jesús es una persona dual, y se toman solamente esa cita. Entonces ellos dicen: hay dualidad, hay dos dioses. Pero si uno toma las Sagradas Escrituras, el filtro más cercano a nosotros, el filtro de la Sagrada Escritura dice: Jehová tu Dios, Jehová uno es, no son dos dioses. Ningún ismo tiene el respaldo de la palabra. Gloria a Dios. Así que tenemos que mantener, el mundo tiene hoy en día una distancia social, el creyente hoy en día tiene que mantener una distancia espiritual, el mensaje como primer filtro y la palabra como el último filtro. Porque hay algunos que dicen que la Biblia tiene que acomodarse al mensaje. Están equivocados. El mensaje tiene que cuadrar con la Biblia, porque el mensaje, todo lo que sale del mensaje es sacado de la palabra. Es la Biblia. El profeta dice, y golpea a la Biblia, dice: este es mi absoluto, dijo el profeta, este es mi absoluto, y golpea su Biblia.
El profeta también dijo, yo soy un adorador de la Biblia, un adorador de la palabra del Señor. El profeta también dijo, y tomó la palabra, y dijo en muchas ocasiones, voy a tomar la Biblia, porque dice, mis palabras pueden fallar, pero estas palabras, la palabra de Dios, jamás puede fallar. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora entonces tenemos que tomar nuestras precauciones. Distancia espiritual. Y otra cosa que podemos asociar tipológicamente, una tipología espiritual con la pandemia actual, de que debemos mantener una distancia espiritual o naturalmente una distancia social con cualquier individuo, con cualquiera persona que se nos presente, cualquiera. ¿Por qué razón? Fíjense en esto. Pedro le dijo al maestro, Señor, no permitas que te maten. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Un espíritu malo entró en Pedro. Un espíritu malo entró en Pedro. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Ahora el profeta nos aclara que no le dijo Satanás a Pedro, sino que le estaba reprendiendo al espíritu que estaba en Pedro. Pero el espíritu contagió a Pedro en ese momento. Y ese espíritu salió por la represión de Jesucristo. Pero ¿eso qué nos quiere decir? Que hasta nuestros más cercanos tenemos que mantener una distancia espiritual. El Señor Jesús jamás bajó la guardia. Jamás bajó la guardia. Jesús siempre mantuvo una distancia espiritual. Se decía que Jesús no era amigo de los fariseos, no era amigo de los santos, y no era amigo tampoco de los santurrones, aquellos que se dicen ser santos. Sino que se dice de que Jesús fue amigo de pecadores. Se juntaba con los pecadores. Pero ¿qué ocurre? El Señor Jesús sí se juntaba con ellos, cenaba con ellos, les predicaba de las buenas dádivas, pero el Señor Jesús siempre mantuvo la distancia espiritual. Si él se juntó con la adúltera, él estuvo ante la adúltera, jamás permitió que el espíritu adulterio entrara en él, sino que él sacó el espíritu adulterio de la adúltera. Cuando el Señor Jesús se enfrentó a Garadeno, él estaba, los demonios que tenía él se llamaban legión, era una muchedumbre de demonios. Pero el Señor Jesús, a pesar de eso, mantuvo la distancia espiritual, sacó los demonios de Garadeno, pero no permitió que ningún demonio entrara en él. Cuando el Señor Jesús sanó a los leprosos, la lepra, para evitar el contagio de la lepra, hay que mantener una distancia social. Sí o sí hay que mantener una distancia social. Porque si no, si un leproso te toca, infectado, te vas a morir. Y el Señor Jesús sanó a estos leprosos, pero espiritualmente mantuvo su distancia. Ninguno de esos demonios pudo tocarle. Siempre el Señor Jesús mantuvo su distancia espiritual. Ahora solo observe el virus actual. ¿Cómo se puede identificar una persona con COVID-19? ¿Cómo se identifica una persona con coronavirus? ¿Cómo? Pues, si alguien ve a una persona que está tosiendo, esa persona, alarma, esa persona puede quizás tener el virus. Fiebre, está fiebrado, está mal, está decaído, está tosiendo, tose. Son síntomas, está presentando síntomas. Entonces alguien ve a una persona tosiendo, inmediatamente se aparta. Quizás ni siquiera se aparta a 1 metro de distancia, sino que a varios metros se aparta. Sin embargo, una persona se puede encontrar con alguien, la cual estaba totalmente normal, y se saluda de mano, se da un abrazo, hola, ¿cómo está? Está totalmente normal. Y la persona es contagiada. ¿Qué ocurre? ¿Por qué está contagiado? Me parece bastante extraño.
¿Por qué se contagió? Había en el cuadro, había en la escena dos personas totalmente normales. Resulta que igual se pueden contagiar porque puede haber un hombre que está contagiado pero no mostrar síntomas. Puede una persona estar contagiada con el virus del COVID-19 y no mostrar ningún síntoma. No tiene por qué estar con fiebre, no tiene por qué estar tosiendo, no tiene por qué estar decaído. Está totalmente normal, pero aún así tiene el virus dentro. A eso se le define como contagiados asintomáticos. Y estos contagiados asintomáticos son los más peligrosos. Estos contagiados asintomáticos son los más peligrosos. ¿Por qué razón? Porque la gente se confía. La gente se confía. La gente dice, no es necesario tomar precauciones. Estoy rodeado de gente normal. La gente se confía, baja la guardia y por lo tanto ya no considera necesario el protegerse. Grave error, grave error. Son contagiados por un contagiado asintomático. Ahora, espiritualmente, tenemos personas contagiadas con el virus de la simiente de la serpiente que son asintomáticos. Sí, sí. La Biblia los señala, la Biblia los apunta, la Biblia los declara como aquellos que tienen una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Ellos muestran una apariencia pulcra, muestran una apariencia santa, muestran una apariencia de que cumple con la palabra. Y la persona se empieza a confiar, empieza a agarrar confianza y decir, ¡uy, qué espiritual es este hermano! ¡Uy, qué santo es este hermano! Debe ser un gran hombre de Dios. Y esta persona sí, se muestra tan santa, tan pulcra, tan conocedora del mensaje. Y luego la persona se empieza a confiar, y empieza a entablar conversaciones con este hombre, contagiado asintomático espiritual. Y empieza a agarrar confianza. Y este hombre de a poco empieza a sembrar la cizaña. De a poco empieza a sembrar la cizaña. Y decir, te das cuenta que el profeta tuvo mucha revelación. Pero el profeta le faltó revelar esta cosa. Esta pequeña cosa le faltó. Y empieza a decir, y yo creo esto, yo creo esto otro. Y mira la Biblia, pero yo creo que es esta otra cosa. Tengo esta interpretación. Y se mostraba una persona totalmente sana en lo espiritual, pero estaba contagiado con ese espíritu diabólico de dogmas, de falsas doctrinas, diabólicos. ¿Cuántos hombres que se han presentado como tremendos predicadores terminan engatusando a jovencitas? Y se mostraba tan santo el hermano. Yo invité a que ese ministro evangelista, ese ministro apóstol, ese maestro viniera a quedarse a mi hogar. Y luego se despistaron y estaba tratando de seducir a su hija. ¡Ay, qué tremendo! ¡Qué terrible! Y ellos se confiaron de tal hombre. Pensaron que era un santo. Pensaron que tiene el Espíritu Santo. Es porque él mostró tener una gran apariencia de piedad. Pero él niega la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque es un contagiado del virus de la simiente de la serpiente. Pero es asintomático. A primera vista no muestra los síntomas. Y alguien sin discernimiento, sin ese don tan especial, cae rendido a sus pies. Y se confía, baja la guardia, y esa persona termina siendo contagiada si no mantiene esa distancia espiritual y si no mantiene esos resguardos. Gloria al nombre del Señor. Déjeme decirle que a usted no va a venir a tratar de engañarle un testigo de Jehová. El diablo
no va a enviar a tratar de engañarle a usted a un católico. No va a tratar de engañarle a usted un adventista. Tienes que guardar el sábado, tienes que hacer esto, no tienes que comer carne. Un adventista no puede venir a engañarle a usted. ¿Sí? Un pentecostal. Tienes que hablar en lengua, si no tiene el Espíritu Santo. Un pentecostal no va a venir a engañarlo a usted. Un católico, arrodíllate ante la Virgen María, arrodíllate ante esta estatua. Un católico no va a venir a engañarlo a usted. El diablo no va a enviar a ellos, a las denominaciones, a engañarlo, a tratar de engañarlo a usted. El diablo va a enviar a alguien que diga: yo creo en el mensaje de William Branham, yo creo en ese mensaje. A ese hombre asintomático va a tratar el diablo usar para tratar de desviarlo a usted de la palabra. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. El diablo va a usar a alguien que diga creer el mensaje, que creer en la palabra. Va a tratar de ese individuo usar el diablo, porque son asintomáticos. Así que nosotros debemos mantener la distancia espiritual ante cualquier situación. Siempre, o muy cercano que sea, siempre tener la palabra por delante. Siempre tener el mensaje por delante. Aunque sea muy confiable, siempre tienen que mantener la palabra por delante. Gloria al nombre del Señor. Entonces debemos mantener la distancia espiritual. Ahora, con respecto a los elementos de protección personal, tenemos las mascarillas y tenemos que tener una buena higiene. Mascarillas y buena higiene. Lavarse las manos con agua, jabón, usar alcohol gel, etc. Y yo también me pregunté ¿qué relación puede haber la mascarilla y tener una buena higiene? ¿Qué relación espiritual, qué tipología espiritual puede tener la mascarilla con la buena higiene? ¿Qué relación? Y Dios me abrió el entendimiento, me dio revelación que todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Tenemos que considerar lo mismo. Lo mismo que hablamos cuando la sangre estaba en el dintel de la puerta. Dos cosas sabían. La sangre está en el dintel de la puerta y el cordero inmolado estaba dentro de la casa. ¿Quién es el cordero inmolado? Es la palabra de Dios, es la mecánica, es el mensaje, la palabra de Dios, la mecánica. La sangre en el dintel de la puerta es el Espíritu Santo. Esas son las tipologías. El Señor Jesús, el Señor Jesucristo, dijo, es necesario que coman mi carne y beban mi sangre. ¿Cuál es la carne de Jesucristo? ¿Cuál es la carne del Señor Jesús? La palabra de Dios, el cuerpo palabra, la mecánica. Tenemos que comer el librito abierto. El librito abierto es la carne, es el cuerpo palabra de Jesucristo. Beber la sangre, ¿qué es? Beber la sangre, beber del vino nuevo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Comer la carne y beber la sangre. La palabra y Espíritu Santo. La mecánica, la dinámica, operando juntas. Entonces, ¿qué relación espiritual tiene con usar mascarilla y tener buena higiene? Dos cosas. Claramente una tipología espiritual de la palabra y el Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu Santo. Para contrarrestar el virus del COVID-19 hay que tener buena higiene, lavarse las manos con agua y jabón. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué tipificación espiritual tiene el tener buena higiene? Lavarse las manos con agua. Mire esto. Efesios capítulo 5, versículo 26. Dice: para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos limpia? ¿Qué es lo que nos purifica? Es la palabra del Señor Jesucristo. La palabra del Señor es la que nos limpia, la palabra del Señor es la que nos purifica. Puede ser que alguien haya tomado algo infectado,
Pero ¿qué requerimos para purificarnos, para limpiarnos? Las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor. Ahora, la mascarilla que alguien que ocupa, esta nos da una protección para no ingerir, no respirar el virus. Recordemos esto. ¿Quién era la zarza ardiente? La zarza ardiente era Dios mismo. ¿Quién era el pilar de fuego? La nube. Pablo dijo, la roca era Cristo. ¿Quién era? Dios tomó un puñado de tierra, sopló, Elohim. Ese ángel, los tres ángeles, el ángel Melquisedec, ¿quién era? Dios mismo. Gloria al nombre del Señor. El profeta habló de Dios en morfe. ¿Qué significa eso? Dios cambiando de forma. El profeta habló de Dios cambiando de máscara. Estaba la zarza ardiente, cambió de máscara el pilar de fuego, cambió de máscara era la nube, cambió de máscara era la roca. ¿Se dan cuenta? Dios cambiando de máscara. Mascarilla. Nosotros, para protegernos, usamos mascarilla. ¿Qué hacía la nube? La nube protegía al pueblo de Israel de los rayos del sol. ¿Qué hizo el pilar de fuego? El pilar de fuego separó al pueblo de Egipto contra el pueblo de Israel. Daba protección. Dios cambiando de máscara. Y nosotros, para protegernos contra ese virus natural, usamos mascarilla. Pero para protegernos de manera espiritual, nosotros tenemos la protección del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. La protección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos separa de todo virus. El Espíritu Santo nos separa de toda plaga. Nos protege de cualquier infección. Nos protege de cualquier contagio. El Espíritu Santo es quien nos protege. Porque es Dios en morfe. Dios cambiando de máscara. Gloria al nombre del Señor. Ahora, el COVID-19. Para terminar. El COVID-19. El daño que el COVID produce también tiene un sentido espiritual. Fíjese, la función de los pulmones es realizar el intercambio gaseoso con la sangre. O sea, el oxígeno entra a los pulmones y los pulmones tienen algo que se denomina los alvéolos. Y los alvéolos entran en relación con los capilares. Y los alvéolos pasan el oxígeno a los capilares. Y los capilares llevan el oxígeno a todos los órganos del cuerpo. Ahora, el oxígeno es para que los órganos, tanto el corazón, el cerebro, todos los órganos funcionen. Sin oxígeno, el ser humano muere. Ahora, ¿qué sucede cuando el COVID-19 ingresa a los pulmones? Cuando uno es contagiado y inspira ese virus, ese demonio lo inspira, ¿qué sucede? Las defensas del cuerpo quieren atacar ese virus. Las defensas del cuerpo quieren enfrentar al virus. Entonces el coronavirus, el COVID-19 que está en los pulmones, el sistema inmunológico, el sistema inmune, ataca al virus. ¿Qué ocurre? Como el sistema inmune ataca al virus, también de paso ataca a las células de los pulmones que están contagiadas. Ataca a esas células y por ende los pulmones son dañados. Los pulmones son dañados. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en los pulmones? Los pulmones se comienzan a inflamar. Las células dentro se empiezan a inflamar, lo cual genera una dificultad para que los alvéolos hagan su trabajo de transportar el oxígeno. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que desea este virus del COVID-19? Quiere que al ser humano le cueste trabajo respirar, le cueste trabajo ingerir el oxígeno. El COVID-19 quiere matar al ser humano, quiere cortarle las vías respiratorias. Y el COVID-19 provoca en el hombre un síndrome respiratorio. Ahora espiritualmente, este virus de la simiente de la serpiente quiere
causar un síndrome respiratorio en los creyentes. Quiere causar un síndrome respiratorio en los creyentes del mensaje. ¿Por qué razón? Porque el respirar, el inspirar tiene netamente relación con el Espíritu Santo. Porque fíjese, cuando Dios formó al hombre, formó a Adán, para que Adán tuviera vida, Dios sopló aliento de vida en sus narices. Aliento de vida, eso era más que aire. Eso era un tipo perfecto del Espíritu Santo entrando en el creyente. Y cuando Dios sopló en Adán, en sus narices, aliento de vida, eso fue un tipo de recibir el Espíritu Santo, y Adán fue un ser viviente. ¿Qué ocurre? El diablo quiere infectarte con un virus, con ese virus, la simiente de la serpiente, porque el diablo no quiere que tú puedas respirar. El diablo quiere que tú espiritualmente no recibas el Espíritu Santo. Por eso el diablo quiere infectarte con este virus que inhibe que el Espíritu Santo entre en las personas. Pero el creyente debe mantener la distancia espiritual. El creyente debe protegerse con la palabra y con el Espíritu Santo. El creyente se protege. Dios sopló a Adán aliento de vida. Luego, cuando Jesús resucitó, Él sopló en sus discípulos. Él sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. En Pentecostés, un viento recio sopló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora este virus actual, este virus espiritual actual, esta gran batalla jamás peleada, este virus te quiere contagiar para evitar que recibas el Espíritu Santo. Pero el diablo llegó bastante tarde, porque la novia de Jesucristo ya tiene el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Este virus espiritual llegó bastante tarde, porque nosotros ya tenemos un sistema inmunológico. Nosotros ya somos inmunes a cualquier virus. No nos puede atacar, porque el diablo ya llegó tarde. El Señor Jesucristo ya nos posee, nos poseyó desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros tenemos fe de rapto. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo en nosotros nos da una evidencia de rapto, y ningún virus puede con nosotros. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, amadas hermanas. Sigan peleando, porque ningún virus va a poder acabar con nosotros, sino que cuando terminen estas plagas, nosotros terminaremos en nuestro hogar celestial, tal cual como el pueblo de Israel después de las plagas terminaron en su patria. Ahora, después de estas plagas naturales y espirituales, nosotros terminaremos en nuestra patria, nuestro hogar celestial. Dios les bendiga, amados hermanos. Un gran shalom.